Se me viene a la cabeza las proteínas estas, como con circulitos y líneas y cosas que no. ¿Ya? ¿Qué más? Bioinformática. Utilizan la palabra, ¿no? Siempre lo más simple es buscar la definición de algo a través de lo que está compuesta esta palabra. Tiene dos componentes, uno es el bio y el otro es informática. Pueden usar el chat también si alguno está con problemas de micrófono. Bioinformática. En este siglo XXI, ustedes que son de la generación, han crecido con estas tecnologías nuevas o no tan nuevas, debe ser bastante fácil entender, comprender qué es la bioinformática. Analizar datos con computadores. Básicamente eso, el uso de software, de ordenadores, computadores para el análisis de datos. ¿Y qué tipo de datos? Utilizando acá el prefijo bio, De Podrían ser como biología. secuencias. biología, ya de cosas vivas, de cualquier cosa que tenga que ver con algo, no cualquier cosa, pero sí que tenga relación con lo vivo. ¿Por qué? Porque cuando analizamos virus, y el virus está en una denominación que no es un ser vivo, ¿ya? Por lo tanto sale de lo vivo, sin embargo, vive, para poder existir el virus y poder multiplicarse requiere de materia viva o de organismos vivos, por lo tanto, igual se relaciona. Y luego tenemos este otro concepto, las tres R, ¿ya? No son como las tres B, pero ¿alguien ha escuchado hablar de las tres R? ¿Les suenan las tres R o nunca lo han escuchado? Yo no, por lo menos. Del reciclaje. Suena como reciclaje, pero algo tiene que ver, ¿ya? En una de las R que es reutilizar, pero tiene otro sentido. Eso lo vamos a ver durante la sesión. Pero se relaciona con esto, con el uso de animales. Entonces la pregunta que viene acá, ¿se puede hacer ciencia sin experimentación animal? Y de acá viene este bioinformática al servicio de las tres R, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede hacer ciencia sin experimentar en animales? Bajo sus principios, conocimientos. Sí, Sí, se puede, ¿ya? ¿Alguien cree que no? Yo creo que sí se puede, pero debe ser más difícil, Más ¿no? difícil, ¿ya? O sea que un podría. Yo creo que sí, pero requiere más recursos, no sé, se me ocurre. Ya. Sí, yo igual concuerdo contigo que es complejo, pero yo creo que en algún momento se podría llegar a hacer, ¿ya? Y esto, bueno, vamos a ver que acá vamos a tratar de verlo de forma científica, ya solamente viendo factores éticos, ¿ya? Factores éticos y objetivos, ¿ya? Por lo tanto, toda persona que pueda tener algún tipo de principio valórico con respecto al uso de animales, eso es parte de cada uno y nos lo podemos sacar, pero vamos a tratar acá de hacer un análisis objetivo, científico, eh, para poder obtener una respuesta o intentar tener una respuesta, ¿ya? Así que para que no nos vayamos a la personal, si de repente puede tener alguien un pensamiento distinto, que los animales no se tocan porque son seres vivos y tienen algún tipo de conciencia igual que nosotros, eso igual es importante que si alguien lo piensa, lo pueda manifestar, discutir, pero el objetivo de la clase es verlo desde el punto de vista objetivo y de la ética, no de moral, por ejemplo, que ahí ya hablamos sobre temas valóricos o temas de espirituales o religiosos. Así que esa premisa, por favor, para mantener la altura de miras de la discusión.
Los objetivos del aprendizaje de esta sección, más o menos, o cómo se relacionan, es conocer el concepto de bioinformática y las aplicaciones que tiene en el ámbito de la investigación en biología, conocer el concepto de 3 Rs y su implicancia en el uso de animales de experimentación, y conocer de qué manera se aplica la bioinformática en el refinamiento de la investigación en biología y el impacto positivo en el mejoramiento en el uso de animales de experimentación. Vamos a ver que, como decían algunos compañeros al principio, este impacto positivo incluso podría llevar a no utilizar animales en la experimentación, lo cual obviamente desde el punto de vista de la vida del animal que está siendo sometido a un proyecto para ser usado como modelo de investigación es positivo, dado que podría mantener una vida, bueno, eso igual es complejo porque un animal de experimentación, vamos a ver, que requieren estar en cautiverio, porque si tú dejaras por ejemplo, acá tenemos un esquema, un ratoncito de estos, por ejemplo, podría no tener ningún problema para vivir, pero este, por ejemplo, es una presa segura, ¿ya? Gordito, lento, tiene la ventaja que es negrito y podría camuflarse la noche, pero ¿qué pasa con un ratoncito blanco? Ese lo ven a kilómetros de distancia. Así que también hay una controversia y lo podemos discutir si quieren, pero que va con respecto a la manipulación que ha hecho el hombre de algún tipo de cepa o de raza que pierde características nativas, naturales, para poder valerse en un medio ambiente natural, y por lo tanto está supeditado a vivir en un ambiente que genera el hombre para no tener problemas. Acá tengo dos publicaciones de diarios. Este diario es de España, La Vanguardia. Esta publicación, fíjense, es del año 2016, y aquí hacen la pregunta: ¿se puede hacer ciencia sin experimentación animal? Y están ya colocando a la palestra el uso del Big Data y bioinformática, lo que permite reducir el número de animales empleados en investigación. Big Data se refiere a la utilización de gran cantidad de datos acumulados y utilizando, obviamente, programas, algoritmos muy complejos para poder relacionar características de un tipo de comportamiento biológico, por ejemplo, un fenómeno biológico, con algún tipo de interacción con algún fármaco, etc. O sea, análisis ya de alto nivel sin utilizar un servidor por medio. Luego vemos en el Mercurio, el EMOL. Este diario es de, no sé, acá está, es del 2017, casi, esto es en febrero del 2016, casi un año y algo, se toma esta noticia. Ya acá yo hice una búsqueda más o menos en el tiempo, y acá dice el eterno debate: ¿se deberían utilizar animales en las investigaciones científicas? Y aquí nos dice el titular: a pesar del avance y la creación de políticas de protección para los animales en este tipo de estudio, algunos sectores creen que no se debería continuar con esta práctica, ya que existen modelos más precisos sin la necesidad de criaturas vivas, ¿ya? Por lo tanto, esto es para hacer un parangón entre un diario europeo y un diario nacional, que el tema no es un tema ajeno a nuestra realidad nacional, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros recibimos muchas veces temas de discusión que no son propios, en el sentido, por ejemplo, si alguien, creo que varios de ustedes ya no han nacido todavía, pero cuando fue el tema de la oveja Dolly, del cloning de animales que resultó exitoso, en Chile estábamos a muchos años de poder lograr un logro científico como aquel. Sin embargo, en esa época ya se empezó a legislar al respecto, ¿ya? Por lo tanto, mucha de esta información que se logra tener en otros países puede repercutir en nuestra sociedad a través de este mundo globalizado, dado que la información no llega rápidamente, existe la posibilidad de, y ante eso es necesario, y creo que también es útil, que los estados generen legislaciones para poder regular estos temas. O si no, se generan vacíos legales, donde cualquiera podría venir a abusar de esos vacíos legales y hacer cuanta cosa se imagine. Con respecto a esta pregunta, ¿es necesario el uso de modelos animales en la investigación? Estas premisas que vemos acá fue realizada por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la COCSE, ¿ya? ¿Y qué dicen ellos? Es esencial para el desarrollo de tratamientos ante las enfermedades. O sea, esencial. Algo que es esencial es requerido, no es prescindible. Por lo tanto, acá
Es muy importante ver las palabras que se utilizan para ver si algo puede ser o tiene que ser. Para entender cómo la naturaleza está organizada. Los avances obtenidos en las investigaciones también benefician directamente a los propios animales, por ejemplo, en tratamientos veterinarios. Y lo que trae como conclusión, estos son más enunciados, yo acá he hecho como un resumen, los que están directamente relacionados con el tema que hoy día discutimos. Por ejemplo, la Confederación de Sociedad Científica de España suscribe que el uso de animales de investigación es vital para el avance de la medicina y para seguir mejorando la salud humana y animal. En Estados Unidos, por otro lado, en 2015, Pew, que es una agrupación de científica, esta sociedad es muy grande, tiene muchos recursos económicos y también tiene un efecto, se podría decir, ramificador, dado que ellos, para que ustedes sepan, dan becas a personas, no sé si de todo el mundo, pero me consta que para América, de cualquier parte de América, y uno puede ir a desarrollar un doctorado, por ejemplo, o un postdoctorado a Estados Unidos en algún centro de investigación, y esta beca exige de alguna forma que uno, son como las becas Chile, que uno tiene que hacer su postdoc fuera, en Estados Unidos, y cuando termina el postdoc debe retornar a su país de origen. La ventaja del PIU, de estas becas, es que a la persona que se va de regreso mantiene vínculos con la universidad o instituto donde hizo este postdoc en Estados Unidos y además le da una cantidad importante de dinero para que este científico se instale para comprar equipos, insumos e iniciar su investigación independiente en Chile. Por lo tanto, a eso me refiero que tiene un efecto ramificador. En Chile y en Latinoamérica deben haber muchos investigadores de becas PIU y que mantienen este vínculo. Por lo tanto, lo destaco y por eso lo incluyo, porque las encuestas que ellos hacen va más allá de científicos solamente en Estados Unidos. Por lo tanto, este Pew Research Center revela que el 89% de los científicos están a favor de la experimentación con animales por considerarla aún irreemplazable. Y acá hay otro concepto interesante. Estamos hablando de que se considera necesaria porque es aún irreemplazable, pero no es porque sea el mejor modelo y tampoco es porque no existan otras alternativas, sino que hasta el momento es aún irreemplazable. Pero en varios científicos, y me incluyo, tenemos la concepción de que en algún momento si podemos utilizar una herramienta que no use animales, es bienvenida. Dentro de los animales que son más usados de investigación, acá tenemos un gráfico donde un 60,96% se utilizan ratones y 13,96% son ratas. O sea, más o menos casi un 80% de lo que se utiliza en experimentación en animales son modelos murinos. Ya murinos es el grupo que incluye ratones y ratas. ¿ya? O sea que la gran parte de la investigación se hace en modelos murinos, ratas o ratones. Algunas características para que ustedes conozcan, y espero que no se lo olviden, porque después se preguntan más adelante en otros cursos, ¿qué ventaja tienen los ratones sobre las ratas? ¿Cuáles creen ustedes en cuanto a modelo de investigación? ¿O cuáles conocen, suponen? Se reproducen rápido. Se reproducen rápido. ¿Cuánto demora un ratón en reproducirse? ¿En la gestación de un ratón cuánto toma? ¿Cuánto demora un huevo de gallina desde que es empollado hasta que nace el pollito? ¿Se rompe el cascarón y sale el pollito? Tengo el chat abierto, me pueden responder privado. La idea es recordar cosas que debiesen haber visto en ciencias naturales cuando yo tuve, no sé cómo se llamará ahora en la educación media. Profe, no lo aprendí en ese momento, pero lo acabo de buscar y el ¿Ya? ratón se demora como 20 días y la gallina como 10 días. Pero supongo que el ratón es más accurate porque es un mamífero. Bruno, eso es lo que, mira, primera vez que alguien me dice lo acabo de buscar, o sea, excelente, ustedes tienen en su mano una enciclopedia viva que es el uso de Internet, así que muy bien. La rata y el ratón tienen un tiempo más o menos similar, 21 días de gestación, o sea que
el tiempo de gestación es similar. Entonces, en cuanto a tiempo de tener progenie, son más o menos parecidos. Y también la cantidad de crías anda más o menos similares. En el caso de los ratones pueden tener hasta 16, 17 o 18 máximo, pero el promedio anda más o menos alrededor de los 12 ratones, bebés, y la rata también tiene puede tener hasta 12, 10 ratones, por lo tanto son muy similares el tiempo de gestación, pero un tiempo corto, 21 días es menos de un mes, es un tiempo bastante corto comparado con un humano que demora 9 meses, ¿ya? Por lo tanto, ambos tienen la ventaja de tener una gestación corta, pero andan por ahí. ¿Qué otra ventaja pueden tener los ratones respecto a las ratas? Profe, ¿podría ser el material genético? Sí, muy bien, material genético. ¿Y por qué? No sé si lo sabes, lo escuchaste o lo supones. Yo lo vi, me acuerdo, con respecto a nosotros que tienen un número muy parecido de cromosomas. Ya, sí, somos muy similares como modelo en el caso de que quisiéramos emular, pero las ratas también, las ratas igual son bastante similares en ese sentido, o sea, todavía no hay una diferencia, o sea, estamos viendo ventajas con respecto al modelo murino, ratas y ratones, pero ¿por qué hay tantos ratones versus ratas? Y quiero llegar a que se den cuenta de algunas diferencias importantes. Tengo entendido que los ratones son más pequeños que las ratas y eso ahorraría un poco de recursos, ¿o no? Exactamente, te ahorra espacio de jaula, puedes tener más Claro. animales en menos espacio, recurso de cama, uno pone viruta, hoy en día se usa también coronta de choclo molida, para que hagan sus necesidades, que es donde viven, y después gastas menos, y alimento y agua, por lo tanto sí, ocupa menos recursos. Ahí tenemos una ventaja, el ratón ocupa menos espacio y menos recursos desde el punto de vista de alimento y cama. Y habría otro más importante que es más específico y para no estresarlos o desafiarlos, mejor dicho, se los voy a dar, que el ratón permite tener un background, un fondo genético homogéneo o más o menos homogéneo. ¿Qué significa esto? Que uno puede lograr que los ratones se crucen entre hermanos, primos, no sé si entre madres e hijos, pero sí por lo menos entre hermanos y primos, y por lo tanto uno puede asegurar que las crías, al generar este proceso, que se conoce como endogamia, que es la cruza... ¿Sí? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No, se abrió. En este caso, la ventaja que tiene es que uno se puede llegar a hacer varias cruzas consecutivas entre parientes y por lo tanto se genera un fondo genético similar, o sea que son bastante similares, casi llegando a ser clones cuando uno hace este endogamia. Todos tienen el mismo material genético o combinaciones muy, muy similares. Por lo tanto, uno se salta ese gran problema que hay al comparar el animal 1 con el animal 2, que puede ser las características genéticas de un individuo, que es una de las características que tenemos nosotros como seres humanos, la mayoría por tener también, por temas sociales, culturales o religiosos, pero con una explicación biológica de evitar tener progenie con hermanos o con nuestra madre, nuestro padre o primos cercanos, ¿ya? Pero las ratones sí se puede hacer y esa es una de las ventajas que se usa como modelo porque tiene un fondo genético en que los animales son bastante similares. Por lo tanto, yo puedo, desde el punto de vista estadístico, lo van a ver más adelante ustedes, se puede reducir el número de individuos dado que la variación por características propias de ese individuo va a ser muy baja, dado que son muy similares desde el punto de vista de su genética. Con respecto a las ratas, no. Las ratas tienen un sistema natural en que no detectan quién es su pariente y no se cruzan, por ejemplo, entre hermanos o con tíos o con tías, sobrinas, no ocurre. Por lo tanto, también eso hace más complejo, dado que yo, por ejemplo, con ratones puedo partir con dos parejas, dos machos y dos hembras, y empezar a cruzarlos y generar mi población de animales. En cambio, las ratas no tienen que tener un número mayor de machos y de hembras para poder ir generando combinaciones. Y de hecho,
me ha tocado trabajar con ratas y uno le coloca apellido para que se asegure que no hayan cruzas de primo y sobrino. Por lo tanto, están los Martínez, los Gutiérrez, los González, los Spiegel, qué sé yo. Entonces uno empieza a colocarle nombre a los machos y a las hembras con las que uno inicia una colonia y luego los va cruzando, pero intentando de que no haya cruce de apellidos para asegurarse entonces que no se genere este efecto de que no haya cruzas, porque si uno cruza a un primo con una prima no se van a cruzar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres grandes diferencias. Uno, el tamaño, otro, el background genético, y el otro es todo el tema económico de housing. Desde el punto de vista de conocer el genoma, el ratón junto con el humano son las especies animales mamíferas con las cuales se supo primero que su genoma completo. Las ratas todavía hay algunas regiones que se están investigando. Luego vienen otros animales de sangrafilia, reptiles, por ejemplo, aves, conejos también se utilizan en bastante porcentaje, pero como vemos la mayoría está hecha en ratas y ratones. En otros mamíferos, perdón, en simios, monos y simios es muy bajo el número. Cada vez se ha ido disminuyendo el número de uso de primates no humanos. Ya nosotros somos primates humanos y todos los otros homínidos son primates no humanos. Y esto se debe a consideraciones éticas, ya consideraciones éticas y también valóricas. Acá la sociedad ha presionado importantemente para disminuir el uso de estos animales que tienen similitudes con nosotros y por un tema de empatía se ha generado este efecto, ¿ya? Dado que si uno compara a un ser humano con una rata o con un hámster o con un mono, tenemos funciones, capacidades de sensar muy similares. Por lo tanto, acá es importante entender que también hay un factor social, ¿ya? Y eso también se da por la similitud, por la empatía que genera estos primates no humanos, y eso ha hecho una disminución importante en su uso en investigación. ¿Qué pasa con la legislación? La legislación actual de muchos países en materia de experimentación animal incluye referencias a las 3R, que la vamos a explicar como un horizonte a perseguir. En nuestro caso, en Chile, y esto como hablábamos en el año más o menos cercano a la que se hizo el cloning de Dolly, en octubre del 2010, la ley 20.380 sobre protección de animales regula el uso de animales en ámbitos como la investigación, donde se refleja la filosofía de las 3 R's. Y la pregunta, ¿qué son las 3 R's? Estas 3 R's fueron acuñadas por Russell y Burch. Ellos hablaron de los principios éticos generales para la experimentación con animales. Estos son conceptos claves entonces en la ética de experimentación con animales, o en Chile, como se le llama en algunas partes, bioética. La bioética es bastante amplia, habla de toda la vida y relación de ético del uso de la vida, ¿ya? Pero específicamente a lo que uno ve que hacen estos grupos es experimentación con animales, ¿ya? Y estos científicos los que establecieron fueron el uso de estas 3 R's, el reemplazo, reducción y el refinamiento. Y vamos a ver brevemente a qué se refiere cada uno de estos términos. Reemplazo. Hay dos tipos de reemplazo, el total y el relativo. Y en el total se busca emplear métodos que no requieran el uso de animales. ¿Ya? Hay un poco lo que hablábamos al principio sobre que la idea es lograr en algún momento no utilizar estas herramientas. Acá hay un eficiente uso de la información existente, por ejemplo, modelos matemáticos, tecnología de simulación, estudios no invasivos en humanos que nos permitan entonces reemplazar el uso de animales y utilizar otras técnicas, otras metodologías. Luego viene el reemplazo relativo, y aquí es emplear métodos que usan células, tejidos u órganos de animales, uso también de organismos invertebrados, aquellos animales que están más abajo de la escala filogenética, y también el uso de embriones. Y si se dan cuenta, acá es un tema ético, pero también valórico, dado que si se dan cuenta, un invertebrado, un gusano, una mosca, también es un ser vivo, ¿ya? Obviamente lo vemos muy distinto a nosotros y por lo tanto tenemos una empatía baja, o sea, más de alguno o alguna ha matado en su vida una mosca, por ejemplo, o una pulga, si es que le toca, y sin ningún tipo de remordimiento, o un zancudo. Y por lo tanto, eso igual es útil de pensar
de que en el fondo esta discriminación, discriminación desde el punto, es una palabra que en biología y en ciencia se usa mucho, pero no tiene ninguna connotación negativa, simplemente distinguir, diferenciar. Esta discriminación entonces a la utilización de estos seres vivos nos permite usarlos, entre comillas, sin mayor problema, ¿ya? Pero obviamente una cultura distinta, por ejemplo, hinduista, donde toda forma de vida es importante, cambia bastante. Entonces eso igual es muy variable dependiendo de la cultura en la cual uno se encuentra haciendo investigación. Por lo tanto, lo importante, y que quiero destacar con este pequeño, me extendí un poco, perdón, pero es que el ámbito de experimentación, y esto es muy importante, jóvenes, no debe nunca estar ajeno a la opinión o la influencia de la sociedad, dado que en las sociedades democráticas como estamos nosotros, la ciencia es parte del quehacer de toda la sociedad. Por lo tanto, no tiene que aislarse, sino que tiene que incorporarse. Y por lo tanto, tenemos que aceptar críticas, consejos, sugerencias que nos puedan venir de ámbitos, por ejemplo, de algún grupo social, por ejemplo, que quiera manifestarse. En la reducción vamos a usar métodos que permitan a los investigadores obtener niveles comparables de información sin afectar la precisión. Importante, acá la idea es no perder precisión ni perder eficiencia al disminuir el número, utilizando un número menor de animales. Y acá tenemos un uso racional y eficiente, estudios piloto, modelos estadísticos y controlando factores de los animales y fenómenos ambientales, donde estos animales van a estar desarrollándose. Desde este punto de vista, como ya les he mencionado, el uso de ratones nos permite entonces tener un N reducido. Por ejemplo, para técnicas que yo manejo, que son de biología molecular, por ejemplo, un PCR o un PCR de tiempo real, y si uno quiere poder tener una buena diferencia estadística, uno podría bajar en ratones hasta un N3, 3 animales por condición experimental, pero en ratas, dado esta diferencia que hay entre individuos, este N tendría que aumentarlo hasta 6 como mínimo, ya para poder tener una buena comparación y diferencia experimental. Y si nos vamos a un modelo más complejo como los humanos, tendría que tener un N mucho mayor, quizás 50, dependiendo del tipo de variable que quiera estudiar, y por lo tanto eso igual hace que el uso de ratones, como vimos, es muy mayoritario, dado que es un modelo complejo respecto a las similitudes que tiene con nosotros, pero por otro lado nos permite tener este background genético más parejo, que podemos entonces compararlo sin problemas y utilizando un N menor. No sé si hay dudas, joven, hasta ahora, está todo claro, voy lento, pero seguro para que, pero la idea es que también haya discusión. Bien claro, profe. Ok. El siguiente concepto de la R es el refinamiento, el cual se refiere a métodos para prevenir, aliviar, reducir al máximo cualquier dolor, angustia, malestar o daño duradero sobre estos usos de animales. Por lo tanto, algo que antes, aunque ustedes no lo crean, no se hacía, hoy en día, cuando uno hace cualquier tratamiento sobre un animal, se deben utilizar sedantes, analgésicos o anestésicos para poder mitigar el efecto, por ejemplo, de una cirugía que se le puede hacer a un animal para hacer un tipo de investigación, no tiene que hacer un seguimiento. También el uso de técnicas menos invasivas y aplicadas correctamente, alternativas de manejo y enriquecimiento ambiental. ¿Qué es el enriquecimiento ambiental? Por ejemplo, acá abajo vemos a un conejito con un cilindro, y esto sirve para que los conejos puedan jugar y desarrollar también sus capacidades motrices y cognitivas. También, esto es muy importante, jóvenes, aunque ustedes no lo crean, todavía en Chile no hay una concepción, una noción del investigador que debe tener una capacitación adecuada del personal, ¿ya? Generalmente hay veterinarios, pero no son veterinarios de plantas, sino que ellos van a revisar los animales y luego se van, y el personal que está trabajando recibe capacitación muy, muy básica,
En cambio, en países, en Uruguay que conozco, en Argentina, sí hay una capacitación donde hay una carrera incluso que se llama técnico de estabulación o profesional de estabulación, que tienen toda una preparación para el uso de animales. También el protocolo estricto de supervisión y, por último, método de eutanasia, importante dentro de la forma en que nos expresamos en un trabajo científico. No debemos utilizar palabras como matar o sacrificar. Sacrificar tiene un contexto religioso, ya es una ceremonia, y el matar es quitar la muerte simplemente, pero sin considerar ningún tipo de consideración sobre el ser vivo. La eutanasia es, como sabemos, un buen morir, por lo tanto uno se preocupa que esa pérdida de la vida que uno está provocando del animal de experimentación se haga con las condiciones adecuadas para que exista el menor sufrimiento para el animal. Y en estos métodos de eutanasia también se incluye lo que es la eutanasia anticipada o punto final. Y esto es importantísimo, dado que uno debe definir en mi modelo de experimentación cuál es el criterio que yo voy a asignar para terminar con la vida de un animal si es que te presenta signos de dolor o sufrimiento innecesario, ¿ya? Y eso es igual importante, dado que yo tengo que estar de alguna forma verificando la calidad de vida de estos animales. No sé si hay alguna duda, alguna opinión sobre estas 3R. ¿Les parecen adecuadas? ¿Crees que les faltan cosas? ¿Creen que son muy excesivas? ¿Qué opinan de esto? O sea, que van bien encaminadas, pero todavía falta refinarla más, yo creo. ¿Ya? ¿Y en qué sentido te gustaría, en tu opinión, mejorarlas? O sea, igual hay daño del animal, pero, o sea, que por la investigación se tiene que hacer, pero ojalá intentar minimizarlo cada vez más. Claro, es un poco la idea, pero si vemos, estas son del año 59, si no me equivoco, a ver, veamos la fecha, no sé de memoria, del 59, o sea, ha pasado harto tiempo y todavía, en algunas partes todavía no se utilizan. Entonces, como tú dices, esto debería ser lo mínimo que se aplique y mejorarlo lo más posible. Jóvenes, vamos a hacer un break de 10 minutos, así que volvemos a las 9:14. Okay. Bueno, entonces, ahora el otro tema que vemos, ¿qué es la bioinformática y cómo se utiliza esta en la investigación con animales? La bioinformática, como ya definieron algunos compañeros al principio, es un campo de la ciencia donde se integra la biología de diferentes disciplinas como matemática, fisicoquímica, ciencia de la computación, biología molecular, estadística, teoría de control y biología estructural. Y principalmente la que es transversal a cualquier tipo de aplicación que podemos hacer de bioinformática, vamos a tener matemática principalmente, ciencia de la computación y estadística. Estas son fijos que están siempre en cualquier tipo de algoritmo de búsqueda de algún tipo de relación, en algún tipo de función biológica. Y luego, dependiendo del tipo de características, si es que, por ejemplo, son de estructura, puede entrar la biología estructural o la fisicoquímica, si queremos ver, por ejemplo, interrelación entre proteínas o entre macromoléculas, donde hay factores termodinámicos importantes que participan en estas relaciones. ¿Ya? Pero las que son básicas o comunes es matemática, ciencia de la computación y estadística. Y esto entonces da una potente herramienta para poder abordar, como dice acá, el descubrimiento de nuevo conocimiento biológico o también para comprender mejor conocimientos que ya se tenían con metodologías clásicas o sin la aparición de los usos de la informática. ¿Qué utilidad tiene o para qué sirve? Nos permite tener entonces con distintas herramientas trabajar, por ejemplo, en farmacología, medicina de laboratorio, patología, bioquímica, biología molecular, biofísica, ecología, evolución y comportamientos, ciencias animales, patología en plantas, o también ciencia de la computación, bioestadística y matemática. Por lo tanto, la bioinformática, como dice acá, construye puentes entre distintas disciplinas, ¿ya? Y muchas veces un modelo que se puede aplicar y refinar en plantas, luego podemos ver que es muy útil para explicar algún fenómeno que ocurre en bacterias, en hongo o también en animales.
Por lo tanto, vamos a ver que genera una interrelación y una mejor comprensión de algún tipo de sistema, ¿ya? Sistema de estudio. Por lo tanto, mejora, refina lo que es el conocimiento y también permite acelerar en cuanto al tiempo algunos de estos estudios. Algunas de las aplicaciones de la bioinformática tenemos medicina molecular, ¿ya? Nuevos medicamentos, medicina personalizada, medicina preventiva, terapia génica. En la agricultura, refinamiento de cultivos, resistencia a insectos, mejorar la calidad nutricional y también los aportes nutricionales de algunos cultivos, y también utilizar suelos más pobres, los cuales permiten que las plantas sean más resistentes a sequías, por ejemplo. Uso también en animales, aplicaciones en genomas microbianos, residuos de limpieza, cambio climático, fuente alternativa de energía, biotecnología, resistencia a los antibióticos, análisis forense de los microbios y estudios evolutivos, ¿ya? Y todo esto se puede englobar también a lo que son estudios comparativos. Por ejemplo, ver similitudes entre un modelo animal de mosca, por ejemplo, y lo que ocurre en humanos, y que está muy utilizado también hoy en día, usar otros modelos distintos a los animales vertebrados para poder entender fenómenos patológicos o funciones biológicas que ocurren en animales superiores y en modelos de animales invertebrados, moscas, gusanos. En forma específica, algunos de los grandes aportes que ha tenido el uso de la bioinformática es, por ejemplo, en establecer estructuras moleculares. Hay técnicas que parten ya del año del 1960, 70, que es la difracción en rayos X, y luego más adelante resonancia magnética nuclear. Estas técnicas permitían tener una nube de la silueta, en forma coloquial, de una macromolécula. Por ejemplo, la famosa estructura de Watson y Crick fue obtenida a través de la difracción de rayos X, y ellos luego deducieron la forma que tenía este DNA doble hebra, viendo la estructura que ellos veían entonces formándose, que en el fondo es como la sombra o el contorno solamente de la macromolécula. Por lo tanto, para poder hacer el estudio de cuál es la ubicación de los grupos químicos que componen la macromolécula en la forma que vamos a ver con la difracción de rayos X, utilizamos estos programas de ajuste o fitting que permiten entonces la estructura canónica o teórica, ajustarla con la forma real que tiene la macromolécula. Por lo tanto, estos programas son fundamentales para facilitar este trabajo. En la época de Watson y Crick lo hacían pura deducción, puro cerebro, pero hoy en día todo esto es facilitado por programas. Relación con dominios de biomoléculas con su estructura y función. Esto permite, por ejemplo, que uno conozca un dominio de una proteína y sepa la función que tiene, y luego puede buscar dominios similares en otras proteínas no descritas, ¿ya? Deducir estructura espacial de proteínas con mutaciones y consecuencias funcionales. Por ejemplo, yo puedo no tener el cristal de una proteína con una mutación específica en una valina, pero puedo, utilizando el cristal y la estructura conocida para la proteína nativa, ver cómo cambiaría, por ejemplo, la estructura en la mutación, sabiendo las modificaciones que puede generar en el giro de una hélice, dependiendo del tipo de aminoácido, si un residuo aminoácido polar, apolar, o que genera algún tipo de curva, como el caso de las prolinas, uno podría deducir esos efectos. Y finalmente, estudio de evolución de dominios funcionales, que esto es muy útil desde el punto de correlacionar, por ejemplo, cómo los residuos o dominios de enzimas glicolíticas, que es una de las primeras vías enzimáticas descritas en la ciencia, que hay muchas similitudes en los dominios funcionales entre las enzimas de una bacteria y las que tenemos nosotros como animales como mamíferos, ¿ya? Por lo tanto, permite conocer esta evolución de dominios y después nos da la comprensión de que estos dominios en el fondo se van conservando a través de las distintas especies que evolucionan, pero lo que va cambiando al final son los dominios de regulación, ¿ya? Aquí vemos los estudios de unión entre moléculas, estudios que se conocen como docking, ya que el docking viene de este término en inglés que es cuando un barco ancla, o sea, llega a un puerto,
Y esto lo que busca es ver de una forma, utilizando lo que ya vimos, la estructura de una proteína refinada, luego lo que se hace es ver la interacción proteína-proteína o proteína-ligando. Es muy útil para la farmacología. Si queremos, por ejemplo, acá tenemos una droga potencial que puede ser un inhibidor para una proteína y podemos estudiar distintas moléculas si tienen una afinidad por tamaño con la región. También permite el diseño de ligandos con capacidad de unión a una estructura biológica objetivo y también permite hacer un ranking, si tengo 50 candidatos o moléculas con una complementariedad espacial para interactuar con una proteína o un receptor, ver cuál tiene la mejor afinidad y cuál tendría la menor afinidad y así escoger y no estudiar en 50 animales o 50 grupos de animales a los 50 fármacos, sino que escoger los 3 con mayor eficiencia de unión por nuestra técnica bioinformática y por lo tanto tener solamente 3 grupos de estudios para ver si los 3 son igual de buenos o hay uno que se destaque sobre estos 3, ¿ya? Y aquí es importante también, como vimos, el uso de termodinámica para estudiar todo lo que son las probabilidades de encuentro, la relación de carga entre los grupos, el efecto de solvatación o hidratación. Por lo tanto, acá se aplica mucho termodinámica para este tipo de estudios. Y aquí sí es importante, se utilizan computadores o CPU con alta capacidad de cómputo, dado que esta molécula tiene capacidad, por ejemplo, este grupo de girar sobre su eje o de estar este grupo con distintos ángulos por las características de este anillo, perdón, de este enlace, un enlace simple, que permite que esta molécula, este grupo se pueda mover, estos también se pueden mover. Los anillos, ustedes van a ver más adelante, otorgan rigidez a esa estructura, por lo tanto esta estructura va a ser siempre de forma de un anillo, pero también puede cambiar el ángulo según este enlace, ya puede estar mirando a distintos lados. Y por lo tanto lo que hacen estos programas es probar la interacción de esta molécula con la proteína, probando todas las posibles configuraciones espaciales de esta molécula hasta encontrar una configuración en la cual puedan entrar. Ojo, configuraciones posibles y aplicando factores termodinámicos como concentración de sales, temperatura, o sea, muchas variables que logran hoy en día emular mucho a lo que ocurriría en un contexto in vivo. También estudios de filogenética molecular, donde estudiando mutaciones o diferencias en las secuencias biológicas de ADN y RNA o proteínas de población de individuos, podemos ver la historia evolutiva y luego creando árboles filogenéticos donde vamos a ver diferencias o similitudes y el tiempo más o menos o distancia filogenética que ha tomado esta divergencia. También permite, muy importante, conocer genes ortólogos emparentados entre distintas especies. Un gen ortólogo significa que es un gen que cumple una función similar, pero se encuentra en otra especie, y para lo que hablamos también de buscar modelos de investigación distintos, pero relacionados. Aquí ven, por ejemplo, distintos tipos de batracios y que son emparentados, pero van evolutivamente a través de la definición de algunos compuestos químicos o macromoléculas que los hacen diferentes, poder ver las diferencias. Desde el punto de vista histórico, la filogenética molecular generó no un quiebre, pero sí una importante división en lo que era la evolutiva clásica, que se basaba en todo lo que es evolución animal, diferenciar por rasgos fenotípicos, lo que uno podía observar a la vista, tipo de cómo croaban las ranitas, el color, largo, todas las características que uno podía medir en forma externa. Pero cuando empezó a irrumpir la biología molecular, se empezaron a conocer que de repente animalitos muy distintos fenotípicamente a nivel genético eran bastante similares. Y por eso hubo una controversia o discusiones entre dos ramas, una rama molecular y una rama clásica o más fenotípica de los biólogos evolucionistas o que estudian este tema y por lo tanto hace bastante tiempo ya que se generó esta controversia y había personas que querían dividir a un grupo en dos especies distintas, otros no, que son la misma, pero tienen características a nivel molecular que la hacen fenotípicamente distintas, pero genéticamente son muy similares. Y eso de alguna forma generó gran controversia en su momento. Hoy en día la filogenética molecular se ha asentado ya como una rama potente para este ámbito.
También tenemos análisis bioinformático de los omas y las ómicas. Esto no son abuelas en alemán, sino que se refiere a un sufijo que se coloca cuando uno quiere hablar de todo el campo que se está relacionado con algo. Por ejemplo, el estudio de los genes, la genómica estudia todo el estudio genómico, los transcritos, que son el estudio de los RNAs, mensajeros principalmente, se conoce como transcriptómica, y el estudio de todas las proteínas, proteómica, y si son metabolitos, metabolómica. ¿Ya? Por lo tanto, se utiliza para entender que se está haciendo un estudio global de todos los entes involucrados en fenómenos de genómicos, transcriptómicos, proteómicos o metabolómicos. Y esto permite generar bases de datos, generar algoritmos para también entender, comparar los genomas. Acá tenemos el dogma de la biología molecular, que esto ocurre en los animales y células eucarióticas, que es el paso de DNA, o sea, eucarióticas y procarióticas. El DNA puede replicarse, o sea que uno puede sintetizar DNA a partir de una molécula de DNA existente. La transcripción, que es sintetizar RNA a partir de una molécula de DNA existente, usando de molde. Y luego tenemos la traducción, que es la síntesis de una proteína utilizando la información codificada en el RNA mensajero. Y tenemos esta flecha que va en sentido contrario, que es la retrotranscripción, que es una característica de los virus, que tienen una enzima especial que se llama retrotranscriptasa y que es sintetizar DNA a partir de un ARN existente. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver que todos estos segmentos de la biología molecular y del dogma de la biología molecular de la transmisión de la información genética a proteínas son también aplicados en este estudio transversal que se conoce como genómica funcional. Genómica funcional porque genómica solamente tenemos los genes, pero quienes ejercen la acción son las proteínas. Por lo tanto, cuando involucramos RNA mensajero y proteína, ya hablamos de genómica funcional, o sea, una genómica que ejerce un efecto a nivel biológico y no es solamente información, como sería la genómica a secas. Y luego tenemos entonces la biología de sistema, que busca entonces interactuar con todas estas relaciones. En la genómica funcional entonces vamos a tener la acumulación de información de datas experimentales a través de secuenciación o microarreglos que nos permiten saber los transcritos, los microRNAs, proteínas, polimorfismo de un nucleótido, metabolitos. Estos tienen que ser, utilizando herramientas bioinformáticas, analizados estadísticamente, sacar valores no background correction, que sacar el fondo, o valores que están bajo el nivel estadístico de significancia que uno establece, la normalización, cálculo de expresión diferencial, búsqueda de polimorfismo de nucleótido, y esto entonces van a generando una acumulación de data curada. ¿Qué se refiere con data curada? Que en el fondo son datos que están corroborados, o sea, que son ciertos, por las múltiples investigaciones científicas que se generan, y esto permite después hacer investigación de enfermedades, funciones, redes o vías biológicas con respecto a los datos que uno está acumulando de su experimento, pero que pasan por estos dos filtros importantes, que son la estadística básica y luego la aplicación de algún tipo de análisis de relación de la expresión de genes, y esto finalmente permite la contextualización y visualización de los datos que yo he obtenido y me permiten explorar los datos, navegar, o sea, buscar un lugar específico, ver interacciones y finalmente lo que uno busca descubrir. Aquí entonces tenemos todo esto relacionado con lo que es la ontología génica, por ejemplo, fenotipos de un paciente, mecanismos de la enfermedad, mecanismos celulares, mecanismos moleculares y secuencia de mecanismos, DNA, RNA, proteína, etc. Y todo esto genera a la larga una base de conocimiento integrado que hoy en día hay programas gratuitos a los cuales uno puede ir y preguntar cómo participa en todo esto. Si a alguien más adelante le interesa, hay 2 o 3 investigadores que hacemos talleres de bioinformática y buscamos un poco eso, o sea, utilizar la bioinformática para estudiar. Y también es interesante que estos programas gratuitos democratizan el uso de la investigación, dado que cualquier persona teniendo una conexión a internet, sin importar que sea un ancho de banda grande, pequeño, y teniendo un computador, que tampoco tiene que ser un computador muy poderoso, puede ya hacer análisis de bioinformática. Lo importante es tener una pregunta,
tener una base de datos, que uno también puede encontrar bases de datos gratuitas relacionadas con enfermedades, funciones biológicas, etcétera, y si uno tiene una buena pregunta, utilizar estas herramientas y luego obtener respuestas que pueden servir para, por ejemplo, responder o generar un proyecto de tesis, un proyecto de investigación, etcétera. Entonces, permite un importante avance. Y en la biología de sistema vamos a ver que se aplican todos los datos conocidos para poder incorporar esto y tener de alguna forma lo que al final podría permitir lo que estamos hablando de reemplazar los sistemas biológicos por sistemas bioinformáticos donde se esté emulando la función de un organismo vivo, ¿ya? Esto ya se ha logrado hacer al nivel de bacterias. Uno puede tener una bacteria virtual en donde yo, por ejemplo, en el medio de cultivo virtual aumento el cloro, aumento la glucosa y voy a ver todas las consecuencias o respuestas biológicas que va a tener esta bacteria frente a estos cambios. Y uno podría ya predecir y estudiar, por lo tanto, los efectos. Y esto lo que se pretende en algún momento es que también se pueda emular a sistemas complejos eucarióticos o sistemas pluricelulares, ya hablando de sistemas con funciones fisiológicas en organismos más complejos. La genómica comparativa permite, como dice el nombre, comparar, al conocer la secuencia de los genes y el mapeo de genes con otras especies, y por lo tanto saber lo que hablamos hace un momento de las similitudes que hay. Por ejemplo, ¿hay glicólisis en la Drosophila melanogaster? Sí, hay. ¿Podré estudiar un fármaco? O sea, ¿qué similitudes tienen algunas de las enzimas reguladoras de la glicólisis, que son principalmente 3, con las que hay en humanos? Son muy similares. ¿Podré probar este fármaco en Drosophila, el modelo de mosca, para ver si tiene algún efecto global sobre los niveles de glucosa al inhibir la glicólisis o activar la glicólisis? Sí, puedo hacerlo. Y por lo tanto, si veo efectos sobre que el fármaco tiene sobre la actividad del glicólisis y sobre el metabolismo global de esa mosca, en los niveles de su azúcar, podré también esto usarlo, por ejemplo, en un ratón, un modelo ya más similar al humano, y por lo tanto, lo mismo. Tengo 3 fármacos potenciales y veo que en el modelo de mosca hay 2 que tienen una muy potente acción, el tercero es un poco débil, por lo tanto ya refino que en un animal complejo hay 2 que funcionan muy bien y lo pruebo finalmente estos 2 en ratón. Importante, previamente, antes de saltarme a la mosca, uno puede hacer los estudios en un cultivo celular y poder, por ejemplo, estudiar, ¿será citotóxico? O sea, ¿será tóxico para la célula algunos de estos 3 putativos fármacos? Y pruebo citotoxicidad, por ejemplo, puedo tener 5 candidatos que por las técnicas de docking eran los que tenían mejor capacidad de unión a la proteína target, y veo que de los 5 hay 3 nomás que son tolerables por la célula y los otros 2 matan a la célula. Y ahí ya refino, de los 5 me quedo con 3. Y de esos 3 paso al modelo de mosca. Y ahí se me olvidó ese paso, pero esto va escalando. Y esto es gracias a entonces la genómica comparativa, y eso ha permitido hoy en día que en muchos modelos de enfermedades, antes de utilizar modelos de ratón que son mucho más complejos, se utilizan modelos intermedios como Drosophila melanogaster o como zebrafish. Si alguien ha visto esta serie de Good Doctor, ahí, por ejemplo, hacen un estudio para ver un paciente que tiene una enfermedad muy rara. En zebrafish, ahí vean en el laboratorio de patología molecular, hacían estudios ahí para ver qué fármaco era el similar, y habían mutado, o mejor dicho, habían clonado o modificado la proteína o que tenía esta persona en su enfermedad en los zebrafish, y veían en distintos zebrafish qué fármaco tenía un mejor efecto, ¿ya? Y ahí un poco habla de esto, o sea, primero conocer la proteína, ver el ortólogo, un organismo que tenga un mecanismo similar, y luego estudiar en ese mecanismo el efecto de distintas drogas para luego entrar en ellos. Y esto entra un poco en lo que es la medicina personalizada que ya se está aplicando en varias partes del mundo. Y este mapa es bastante interesante porque acá habla de las distintas herramientas o los distintos ensayos que se pueden hacer en la drosófila como herramienta para estudiar enfermedades humanas, y donde no solamente se usa la drosófila adulta, sino que también distintos estadios de la drosófila. Aquí vemos que dentro de las técnicas por la Agencia de Drogas y Alimentos, la FDA de Estados Unidos,
técnicas, por ejemplo, de biología molecular como la secuenciación de próxima generación han ido aumentando entre las técnicas que se utilizan para poder aprobar y estudiar los fármacos. El estudio también farmacológico de estos, o sea, haciendo clones o extirpando un tumor y luego viéndolo en un ratón que permite no rechazar este tumor y ver el efecto de terapias. Y en paralelo, secuenciación y conocer las características genéticas de ese tumor, qué linaje tiene, cuál es el origen, y por lo tanto también escoger algún tipo de fármaco a utilizar luego en el modelo de experimentación animal. Todo esto al final lleva a poder mejorar el uso de medicina, al poder agrupar a una población de pacientes según las características de cada uno y ver que hay diferencias en el tema de cómo se presenta la patología. Luego la frecuencia de una enfermedad va a ir disminuyendo, por ejemplo, en un grupo especial de esa población. Y finalmente lo que se pretende y se está haciendo ya es la medicina personalizada, en que en esta medicina personalizada no se da un tratamiento igualitario a todos los pacientes con colon, cáncer de colon, una terapia o una monoterapia, en donde un grupo va a tener efectos positivos, otros no tienen efectos y otros incluso efectos adversos, y por lo tanto hay un grupo de la población que no va a tener beneficios, ¿ya? Por el tratamiento farmacológico, y lo que se busca entonces a través de todas estas técnicas, búsqueda de biomarcadores, análisis de DNA, características de poder encasillar o discriminar, esta persona tiene este tipo de cáncer de colon, dar a cada cual entonces un tratamiento equitativo, a cada cual lo que corresponde. Y de esta forma, distintos fármacos o combinaciones y toda la población de enfermos de cáncer de colon va a tener efectos positivos. Bueno, el molecular docking ya lo explicamos, que en el fondo es probar distintas moléculas, ver las que tienen mejor unión, y por lo tanto de 50 moléculas, quedarme solamente con 5, y pasan primero un filtro, cultivo celular, las citotóxicas o las que son citotolerantes. Las citotolerantes me sirven, de 5 me quedo con 3, por ejemplo, y estas 3 las pruebo en drosófila. De estas 3 pruebo que efectos biológicos solamente la tienen 2, y esas 2 las puedo escalar a ratones. Y luego de ratones paso a la fase ya de los pruebas en humanos. Pero ya ahí ya me puedo quedar con una solamente droga y que ya he comprobado en distintos modelos que no tiene efecto. Pero siempre iniciando, como vimos, con una refinación por bioinformática. ¿Es posible el reemplazo? Y estoy ya terminando, perdón. Todavía hay dudas al respecto. Sin embargo, si vemos acá esta correlación de publicaciones por año, a medida que va pasando el tiempo, los modelos computacionales han ido en un incremento importante, o sea, han evolucionado bastante importante. Los modelos no animales, vamos a ver que fluctúan, suben y bajan, pero siguen siendo todavía necesarios. Y lo que ha ido aumentando son las dinámicas moleculares y el molecular docking que hemos hablado, que de alguna forma van a en algún momento permitir relacionar esto. Paciente específico, lo que hablamos de la medicina personalizada, estudiar en cada persona el tema, muy lentamente ha ido aumentando, pero sí tiene efectos de aumento. Jóvenes, dudas, consultas, comentarios. Todo muy claro, profe. Ok. Bueno, eso sería por hoy entonces. Yo la clase se la subo ahora apenas termine la presentación y también el PDF de los PPT. Si no hay dudas, nos vemos más adelante y que tengan muy buena semana, lo poquito que queda. Chao, profe. Esté Chao, bien. profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Que tenga buen día, profe. Igualmente, que estén bien.